Hola gente y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Hace poco, relativamente poco, hablábamos del misterioso caso del hombre de Taurez, un hombre que posiblemente haya viajado a través de universos paralelos. Pero la verdad es que hay gente que afirma seriamente haber vivido una experiencia similar. Y ciertamente muchas veces aparecen historias de gente que se ha perdido. Gente que aparece en otro lugar, que hablan otro idioma que nadie conoce. Gente que se ha esfumado o que simplemente desaparece sin dejar rastro. La ciencia nunca puede dar explicación a estos casos tan extraños. Aunque en algunos casos también es verdad que sí lo intentan y normalmente lo achacan a trastornos cerebrales, histeria colectiva, pero ciertamente hay personas que han aparecido en otro lugar y hay testigos incluso en muchas ocasiones. Y la verdad es que existen testimonios de gente que se ha esfumado delante, de testigos presenciales. Personas que, sin quererlo, han traspasado el tejido del espacio-tiempo. Personas que son verdaderos viajeros interdimensionales y que podrían atravesar los universos paralelos. Tres personas que afirman haber atravesado universos paralelos. El caso de Lerina García Gordo. En julio de 2008, una mujer de 45 años de nombre Lerina García despertó en su cama para seguir con la rutina de un día más. Sin embargo, ella afirma que descubrió pequeños detalles que no le eran nada familiares. Algo estaba ocurriendo, pues las sábanas ya no eran las mismas. Lo que había encima de la mesa de noche tampoco. Había muchas cosas diferentes en su casa. A pesar de todo, se dirigió a su trabajo, pero se dio cuenta de que su puesto de trabajo ya no era el mismo. De hecho, su oficina estaba en otro lugar. Además, su actual novio Agustín no existía, y cuando se dirigió a casa se encontró con lo que ella pensaba era su ex, pero en realidad era su marido. La mujer no daba crédito a lo que estaba pasando, así que se dirigió al médico, que le hizo multitud de pruebas toxicológicas y posteriormente fue al psiquiatra. Los resultados de las pruebas eran normales, y el psiquiatra concluyó que eran simples alucinaciones. Investigando más a fondo, Lerina se dio cuenta que en su vida todo lo que conocía, incluidos sus familiares y amigos, se habían esfumado. Pese a ese extraño suceso sin explicación, ella siguió con su vida normal y poco a poco se fue dando cuenta que los últimos 5 meses de su vida han transcurrido de forma diferente y ahora es como si todo volviera a seguir el patrón de antes. Actualmente Lerina sigue creyendo que estuvo viviendo 5 meses en un universo paralelo. La historia de Pedro Oliva Ramírez. 9 de noviembre de 1986. Casi medianoche. Pedro Oliva Ramírez se hallaba conduciendo en España, en la carretera que va desde Sevilla hacia Alcalá de Guadaira. Todo transcurría con normalidad, cuando de repente sucedió algo. El espacio-tiempo hizo algo extraño alrededor, y de repente Pedro se encontró conduciendo por una gran autopista de 6 carriles. Al cabo de poco tiempo escuchó voces y sintió una sensación extraña. Una de esas extrañas voces le indicaba que había sido transportado a otra dimensión y que se encontraba en un universo paralelo. Pedro contó en algunas entrevistas que habían pasado más o menos 8 minutos en esa extraña situación. Los automóviles eran de modelos extraños, marcas que nunca había visto.
pero después de exactamente 8 minutos halló el cartel que lo desviaba a Sevilla. Fue unos minutos perdido en dirección Sevilla y de repente se encontró delante de su casa en Alcalá de Guadaira. El hombre hizo el mismo recorrido una y otra vez y no vio ninguna desviación, ni autopista, ni carteles extraños. A día de hoy, Pedro Oliva Ramírez sigue afirmando que viajó ese día a otro universo paralelo. El misterioso caso McElhenney. 2006. Carol Chase McElhenney, una estadounidense que se encontraba viajando hacia la ciudad de Perris, en California, justamente en dirección a su casa, decidió desviar su vehículo después de salir de San Bernardino para visitar su ciudad natal, Riverside. En el camino decidió parar para descansar un poco en la ciudad y visitar la tumba de sus abuelos fallecidos. Pero cuando emprendió el camino de vuelta, todo cambió. Según relató la mujer, ninguna de las casas eran como las recordaba. No había árboles altos ni estaba la casa de su abuela. Los números coincidían, pero las casas habían cambiado. El cementerio donde sus abuelos habían sido sepultados no era más que un campo rodeado por maleza. Curiosamente, algunas cosas como el Colegio Central y la Universidad de Riverside sí estaban en su lugar, pero la mayoría de la población había cambiado completamente y tenían un aspecto extraño. La mujer explicó convencida que la avenida Universidad, que estaba llena de hoteles, restaurantes, bancos y con una amplia avenida, estaba atiborrada de grafitis y completamente desierta. Carol había traspasado la barrera de un universo paralelo sin saberlo, y fue en ese momento cuando no comprendía nada y le entró un pánico enorme. Ella relató que tenía miedo por si se bajaba del automóvil y podría suceder algo peligroso o se podría alterar el espacio-tiempo en el caso de hablar con alguien o hacer algo en la ciudad. La gente tenía un aspecto horrible. Era como una ciudad zombie. Aterrada, huyó lo más rápido que pudo hacia su casa, donde todo volvió a la normalidad. Hoy en día Carol está convencida de que ese día viajó a otro universo paralelo y se alegra enormemente de haber salido, ya que volvió a Riverside varias veces y nunca volvió a ver esa terrorífica versión de la ciudad. Definitivamente, era como si se hubiera sumergido en una de las pesadillas de la ciudad de Silent Hill. Definitivamente los relatos de este tipo, o prácticamente en su mayoría, es complicado, ¿no?, comprobar las razones por las que una persona determinada viaja a un universo paralelo. También digamos que hay casos como el que acabamos de contar, de Lerina García, en donde las fuentes ciertamente son más que dudosas. Pero tanto las teorías científicas como los relatos verídicos de algunas personas nos dan a entender que no solo existen los universos paralelos, sino que interactúan entre sí de una forma que todavía no conocemos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego.